¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias por estar. Eh, Me toca el lujo de presentar a un colega muy conocido, una persona que pertenece al Hospital Clínic de Barcelona y que se dedica básicamente a los estudios sobre programación fetal en esquizofrenia. El doctor Clemente García, la verdad que no tuvo ningún tipo de problema a la hora de poder colaborar con la realización de estas jornadas y la verdad que es una persona muy experimentada que nos hace muy bien a nosotros tenerlo presente en este tipo de jornadas. Así que para mí es un gusto enorme, Clemente. Muchas gracias por tu generosidad y humildad a la hora de participar. Muchas gracias a ti, Carlos. Un placer. Eh, muy buenos días a vosotros. Buenas tardes aquí desde Barcelona, en España. Lo primero, agradecer a Carlos la posibilidad de estar hablando con vosotros en estas octavas jornadas regionales de psicopatología y neurociencias. Yo espero que en unos próximos años, si cambian las cosas, pues podamos vernos en persona allí en Tandil. Eh, lo primero es, bueno, explicaros un poco mi background, aparte de lo que ha comentado Carlos. Mi nombre es Clemente García, yo trabajo como psiquiatra en la unidad de esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona. Aparte soy profesor de la universidad y me dedico principalmente a... Llevo una clínica específica de primeros episodios psicóticos que a lo largo de los años pues, son principalmente pacientes con trastorno mental severo. En ese contexto, realmente cuando llego al hospital, llego en el contexto de una beca de investigación que estaban intentando evaluar un poco por qué los pacientes con primeros episodios psicóticos muchas veces tenían más problemas médicos que la población general y en concreto de problemas de diabetes. A partir de allí, pues fuimos intentando dar una explicación a los hallazgos que habíamos tenido y terminamos en un concepto que hoy en día dentro de la medicina se conoce como los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad, Developmental Origins of Health and Disease. Esto hoy en día es una rama muy en constante expansión dentro de la medicina y que intenta estudiar hasta qué punto los problemas o las circunstancias que sufre la madre durante el embarazo puede condicionar la salud de la persona a lo largo de su vida adulta. En concreto, hoy nos centraremos en la parte primera, que es la parte del embarazo. Los orígenes del desarrollo también incluye hasta los 2 años de edad aproximadamente. Y os intentaré dar un poco, intentaré convenceros dentro de las charlas previas que he ido escuchando, que son charlas muy clínicas. Esta tendrá sobre todo una explicación más bien teórica de por qué a veces el evaluar las circunstancias que rodean a las personas durante el embarazo pueden ser importantes. Yo me veo congelado, espero que no sea yo y vosotros me sigáis viendo. Veo que sí, entonces no tengo mucho más problema. Eh, Empiezo aquí, veis mi diapositiva de conflictos de interés y empezamos un poco a hablar sobre un tema importante que es intentar poneros en camino de la importancia de los diferentes factores de riesgo de la enfermedad mental. Hablaremos hoy principalmente de esquizofrenia, pero recordar que lo que os voy a contar en la actualidad también podría aplicarse en gran parte a otros diagnósticos del trastorno mental severo, como puede ser el mayor o el trastorno bipolar. Hoy en día sabemos que el desarrollo de las enfermedades mentales, los trastornos mentales severos, es una combinación de gen y ambiente. La parte genética, ya sabéis que esto es muy polimorfo, hay multitud de variantes de genes, pero sí que tenemos claro, y lo tenéis claro muchos de vosotros que seréis eminentemente clínicos en gran parte como yo, que cuando hacemos una exploración a un primer paciente, pues un familiar de primero o segundo grado diagnosticado de una enfermedad mental, pues tiene un mayor riesgo que el resto de la población. Es más, el principal riesgo para tener una enfermedad mental es tener un familiar de primer grado afecto de la misma enfermedad mental. Y luego tenemos una serie de afectos ambientales que realmente
aparecen principalmente a lo largo de esa etapa entre el nacimiento, entre el desarrollo del individuo intraútero y el desarrollo final del cerebro, que ocurre principalmente alrededor de los 30 años en la actualidad. Hace años ya se consideraba que era antes, hasta los 20 años, hoy en día se considera que el desarrollo final del cerebro llevaría de alguna forma todos los procesos de neurogénesis asociados a la maduración evolutiva de la edad, pues terminarían de alguna forma hacia los 30 años. Entonces ahí tendríamos las dificultades durante el embarazo, lo que se conoce en clínica como las complicaciones obstétricas. A ver si me habéis dicho algo, ¿no? Vale, perfecto. Luego, desgraciadamente, y esto sí que lo hemos ido aprendiendo en los últimos años, dificultades durante la infancia y la adolescencia, abusos físicos, psíquicos y sexuales. Esto también condiciona un importante incremento de riesgo del desarrollo posterior de enfermedad mental. Y luego tenemos el consumo de sustancias tóxicas, sobre todo en estas etapas iniciales de desarrollo cerebral, en el cual yo creo que juega un papel preponderante, sobre todo en el trastorno mental severo, el consumo de cannabis, que es hoy en día yo creo que el principal elemento exógeno que condiciona un incremento del riesgo de enfermedad mental. Centrándome en lo que os he comentado previamente, programación fetal implica problemas durante el embarazo, y estos problemas durante el embarazo pues tienen que ver con lo que nosotros hemos conocido históricamente como las complicaciones obstétricas. Las complicaciones obstétricas desde hace muchos años sabemos que son problemas que sufre la madre durante el embarazo, infecciones, problemas de incompatibilidad del RH, problemas de alimentación, malnutrición, estresores ambientales. Esto condiciona cambios bioquímicos, epigenéticos en el cerebro del bebé intrauterinamente, que posteriormente, con el paso del tiempo y en muchos casos con la interacción de estos otros factores de riesgo que os he hablado, pues, problemas durante la infancia y adolescencia o consumo posterior de sustancias tóxicas, terminan desarrollando la aparición de los primeros episodios, ya sea de tipo afectivo, como depresión o trastorno bipolar, y sobre todo los primeros episodios psicóticos no afectivos, que es donde hoy en día más se ha desarrollado la investigación y donde de alguna forma yo me voy a centrar. Aunque vuelvo a recordaros que en vuestra práctica diaria, cuando tengáis una primera visita con un paciente, pues realmente con tener un poco de la información familiar, si tiene algún antecedente, en el caso que se pueda conseguir, que esto a veces, dependiendo de las circunstancias sociales, a veces es más difícil en unas que en otras, pues podemos realmente, con eso y una serie de factores, creo, podemos hacernos un poco una idea también de qué circunstancias ha podido llegar a determinar el diagnóstico de esa patología psiquiátrica que tenemos delante. Para haceros también un poco más de background o de resumen de lo que os voy a comentar en la población general de lo que es el concepto de programación fetal, pues intento aplicar ahora mismo uno de los principales mecanismos de desarrollo de la ciencia, que son traslacionar, lo que os he comentado, el origen del desarrollo de la salud de la enfermedad. Es una parte de la medicina hoy en día que lleva en el contexto 30 años realmente de desarrollo, y nuestro objetivo es intentar aplicar este concepto que os voy a presentar ahora, que la primera vez que lo escuchéis yo creo que puede ser quizá un poco confuso, pero realmente posteriormente yo creo que estaría bien para que o tengáis en vuestro día a día, como yo creo que es un elemento de intentar entender mejor pues los diagnósticos que damos y por qué se han podido producir. Desde la programación fetal es una característica que ha puesto la naturaleza en todos los seres vivos, y es la posibilidad de que la madre pueda optimizar de alguna forma la capacidad que tiene el feto de sobrevivir en el entorno externo, dependiendo de las circunstancias que ella está viviendo en ese momento durante el embarazo. Históricamente, el principal factor limitante para el desarrollo de la vida en la Tierra ha sido el acceso al alimento. Y esto es lo que ha permitido que, desde que Lucy, nuestro antepasado hace 200.000 años, abandona la selva en Kenia y pasa a la sabana, comienza el desarrollo del ser humano, y esto ha permitido que en la actualidad pues, el ser humano se encuentre expandido por todos los lugares de la Tierra. Esta es una de las características, la principal que ha permitido en concreto al ser humano es el desarrollo cerebral, pero esta capacidad de que la madre tenía para mejorar la adaptación al entorno del feto es lo que se conoce con el concepto principal o es la base de la programación fetal. De ahí, de alguna forma, se descubre que esto es posible. La madre puede modificar las circunstancias que va a presentar el feto en la edad adulta desde el embarazo en base a una serie de momentos en los que ellos están viviendo. Y el más estudiado, que en el fondo es el que ha permitido de alguna forma el desarrollo del ser humano y otros animales, es
el acceso a la alimentación. Recordar que, y esto yo creo que en Latinoamérica incluso es mucho más evidente que en otros lugares como puede ser Europa, existe mucha gente que vive en situaciones de hambruna. Entonces, esta hambruna de la madre, que pasa hambre durante el embarazo por muchas circunstancias, de alguna forma la madre va a activar una serie de mecanismos epigenéticos en el feto para, de alguna forma, en la edad adulta ser capaz de estar más adaptado a una situación de hambruna. Aquí veis un poco la explicación más... Cuidado, voy a intentar quitarme... A ver, por si no, no lo puedo ver yo. Veis un poco la explicación que os he intentado hacer de una forma teórica, la veis práctica. Madre durante el embarazo que tiene una situación de hambruna, da lugar a un feto que está de alguna forma adaptado a una situación de bajo acceso a alimento. Esta es en una foto en el margen superior derecho, refugiados Rohingya en Bangladesh. Estos niños que posiblemente, por desgracia, coman una vez al día, estarían de alguna forma más adaptados que el resto de la población que no tiene estas circunstancias a, de alguna forma, desarrollarse a lo largo de su vida y no tener otros problemas. Sin embargo, si esos niños son adoptados, por ejemplo, por una familia de Estados Unidos, que tiene un McDonald's en cada esquina, esos procesos que la madre había inducido que le permitan adaptarse a una situación de bajo acceso a alimento, cuando tienen acceso a alimento en cada momento y en cada lugar, condiciona el incremento o el desarrollo desde etapas tempranas de problemas metabólicos como obesidad infantil y principalmente diabetes mellitus tipo 2, que es lo más estudiado. Esto que inicialmente se hablaba con la malnutrición, veis aquí en el margen inferior, veis una pequeña viñeta. En un principio lo que se proponía que era que en estas circunstancias de alto acceso a alimento, las madres que han tenido malnutrición, que han estado malnutridas, dan lugar a fetos que tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes en la edad adulta. En la actualidad se sabe que otras circunstancias que son muy relevantes porque son muy frecuentes en nuestros pacientes en etapas durante el embarazo, como ser estrés de la madre, disfunción de la placenta o exposición a diferentes sustancias tóxicas como consumo de alcohol, de tabaco, de otro tipo de drogas, puede condicionar también los mismos mecanismos de activación que condicionan un mayor riesgo de desarrollo en un mundo cargado de alimentos, como es en el que nos encontramos en una parte del mundo, el desarrollo de enfermedades metabólicas desde etapas tempranas. Brevemente, esto de alguna forma lo descubre este señor del margen superior izquierdo, que es David Baker, a raíz de los hallazgos que había realizado esta señora del margen derecho, que es Elizabeth Burnside, que era una matrona que había enviado el gobierno inglés a ciertas áreas a principios del siglo XX, en 1900, a ciertas áreas de los alrededores de Londres, donde había una elevada tasa de mortalidad infantil. Había elevada tasa de mortalidad infantil porque las madres finales de la Revolución Industrial estaban muy malnutridas, no tenían medidas de higiene. Esta mujer hace lo que puede en aquel momento, pero sí apunta los pesos al nacer. 70 años más tarde, David Baker es enviado por el gobierno inglés a estudiar por qué esas zonas en negro de Inglaterra tenían una reducción de la esperanza de vida debido a mortalidad cardiovascular comparada con el resto de la población de Inglaterra. Y era porque en esas zonas, muchos años antes, los niños que habían nacido habían sido hijos de circunstancias de malnutrición y por tanto habían nacido malnutridos. Baker es la primera persona que asocia un marcador indirecto del estrés intrauterino, como es el peso al nacer, con el desarrollo posterior de patología cardiovascular en la edad adulta y reducción de la esperanza de vida. En izquierdo, pues tenemos un hombre de hace 20.000 años, la última glaciación, que posiblemente esta persona comía cada 3 días. Por tanto, ese proceso de programación fetal ante falta de acceso al alimento de la madre, que en el fondo está haciendo una resistencia periférica a la insulina, que en aquellos tiempos era adaptativo, hoy en día, en nuestras circunstancias de sedentarismo, comida basura y poca actividad, condiciona el desarrollo de patología cardiovascular en la edad adulta. Esto que os he comentado antes, desarrolla Baker hace 30 años con el concepto de la hipótesis del fenotipo ahorrador porque las madres que habían pasado hambruna de alguna forma inducían un fenotipo ahorrador al feto, en el cual de alguna forma le interesaba más tener desarrollo del sistema nervioso central, del cerebro, que tener desarrollo de otros órganos como puede ser el páncreas. En los últimos 20 años ha comenzado a tener cada vez mayor implicación en medidas epidemiológicas y políticas en base a intentar controlar esto, no solamente el periodo intrauterino, sino los 2 primeros años. Ahí tienes en la parte inferior tenéis un programa específico que tiene la ONU para
y la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo, en el que el objetivo principal es intentar conseguir que durante los 2 primeros años de vida, contando ese periodo intrauterino, el individuo a desarrollarse tenga los mínimos estresores y sobre todo no tenga al menos estresores de problema de acceso a alimento. Esto es lo que se considera hoy en día lo que es el origen del desarrollo de la salud y la enfermedad. ¿Cómo lo trasladamos esto a la salud mental? Porque no estáis hablando de... No soy endocrino, soy psiquiatra, y de alguna forma el objetivo es intentar explicaros por qué esto puede ser importante en un primer momento para nuestros pacientes y luego posteriormente en otras circunstancias. Tenemos que recordarnos muchas veces cuando visitamos a pacientes en nuestro día a día que a pesar de que el diagnóstico que utilizamos nosotros es un diagnóstico clínico, yo no creo que esto en los próximos años cambie mucho a pesar de la promesa de los biomarcadores y todo esto, son diagnósticos clínicos que podemos utilizar criterios CIE-10, podemos utilizar criterios del DSM-5, pero hay muchos autores, y permitirme que me autocite, que destacan que la esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar son enfermedades sistémicas en la medida, que no son como tal, pero sí para conceptualmente, que son enfermedades que llevan asociadas una elevada prevalencia de patología médica. Es decir, que nuestros pacientes tienen una mayor prevalencia de enfermedades médicas, diabetes mellitus tipo 2 con la más característica y otras enfermedades cardiovasculares que el resto de la población, y que esto les condiciona una reducción de la esperanza de vida entre 10 y 15 años. Es decir, esta diferencia de esperanza de vida entre nuestros pacientes y el resto de la población, a pesar de las mejoras en todo el mundo de la esperanza de vida, sigue siendo una diferencia de 10 y 15 años. Y esto es sorprendente porque incluso los estudios que se hacen en población naïf, es decir, por ejemplo, en primeros episodios psicóticos, antes del uso de psicofármacos, cuando les haces un test de tolerancia a la glucosa, que todas las madres que estén presentes en esta charla pues le habrán hecho durante el embarazo para ver si tenían diabetes gestacional o no, pues nuestros pacientes antes del uso de psicofármacos vemos que tienen, esto es un metaanálisis de numerosos estudios en población naïf, vemos que tienen una elevación de los niveles de glucosa y de insulina que son marcadores para el desarrollo posterior de enfermedad mental. Nosotros hicimos un pequeño estudio, 100 pacientes, primer episodio psicótico de psicosis no afectiva, luego de trastorno bipolar y luego de trastorno depresivo mayor, y vimos que ese test de tolerancia a la glucosa hacía que a las 2 horas, a diferencia de nuestros pacientes control y de otro patología que podría estar relacionada con el estrés, que es el trastorno adaptativo, tienes niveles de glucosa elevados a las 2 horas. Esto no era algo sorprendente. Thomas Willis, médico británico, es el que descubre el polígono de Willis, la base arteriocelulosa de la calota. Es el primero que asocia la enfermedad mental con la diabetes y dice que la diabetes está causada por tristezas, preocupaciones o otras depresiones. 200 años más tarde, Henry Maudsley, también médico británico, describe que la diabetes es una enfermedad que aparece habitualmente en familias donde la locura prevalece. Aunque Maudsley se refería a la neurosis, realmente esta cita la veréis muy asociada a la psicosis a lo largo del tiempo. Y lo importante es que antes de la aparición de la clorpromazina en el 52, en los grandes sanatorios mentales de todas las ciudades a lo largo del mundo, estos son toda una serie de estudios, principalmente en Europa y Estados Unidos, nuestros colegas de hace 100 años, que tenían poco que hacer con nuestros pacientes realmente, lo que describían es que aquellos pacientes con catatonía, con melancolía, maníaco-depresivos, los primeros artículos se refieren a demencia precoz, año 19 y año 20, todavía no se había establecido el término esquizofrenia, estaban más asociados al desarrollo posterior de diabetes. Y es mal. Este señor que es Ladislas von Meduna es un colaborador de Manfred Sakel. Manfred Sakel era un psiquiatra austrohúngaro como él, que tuvo que exiliarse en la Segunda Guerra Mundial, que es el inventor de los famosos shocks insulínicos, las curas de Sakel, que era meter insulina a los pacientes. Esto condiciona un estado de preconvulsión. El paciente convulsionaba muchas veces con el riesgo de la muerte, pero sorprendentemente estos pacientes con psicosis y con estos tratamientos mejoraban. Manfred Sakel, Ladislas von Meduna, lo que dijo es que él, cuando tenía que meter insulina a aquellos pacientes de diagnóstico de esquizofrenia, les tenía que meter más insulina, sorprendentemente. Él pensaba que había un anticuerpo contra la insulina. Luego, un poco el hilo de lo que os comentaré, yo creo que la explicación posiblemente era una resistencia a la insulina como consecuencia de problemas durante el embarazo de las madres. Pero él dijo que había un importante camino para investigar aquí. Esto lo trasladamos de alguna forma a nuestro día a día y a nuestro trabajo y tenemos que, os intento explicar previamente, con el tiempo quizá un poco peor, que nosotros, nuestros pacientes con un primer episodio psicótico, pero también con trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor, presentan una mayor prevalencia, una mayor frecuencia de complicaciones obstétricas durante el embarazo. Esto en nuestro entorno, con un buen acceso al alimento y con tratamientos farmacológicos, hace que nuestros pacientes estén predispuestos para desarrollar más patología metabólica, ¿vale? Por tanto, nuestros pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar estarán más metidos dentro de ese fenotipo ahorrador que describía Baker que la población general,
Por tanto, lo que Baker describía, que es que estos mecanismos condicionan el desarrollo posterior de enfermedad médica y reducción de la esperanza de vida, nuestros pacientes estarían más metidos ahí que la población general. Por tanto, tendríamos una población que tendría mayor prevalencia de desarrollar patología cardiovascular y mayor reducción de la esperanza de vida comparado con la población general. Desde otro punto de vista, aquí tenéis este gráfico que quizá es más representativo. Durante el embarazo, veis aquí un feto, ha tenido toda una serie de problemas, o es posible que su madre tenga una serie de problemas, dificultades de la nutrición de la madre, que hoy en día quizás no es necesario que sea una malnutrición real porque la madre coma poco, sino que puede pasar poco alimento a la placenta, infecciones, estrés de la madre, que esto en el mundo, hoy en día en el mundo, podemos decir, occidental o capitalista, esto está muy desarrollado, es decir, un estrés, muchas madres que trabajan durante el embarazo, esto condiciona un estrés y esto puede activar toda una serie de marcadores, que por un lado, y esto no lo sabemos muy bien, pero sí sabemos que las complicaciones obstétricas son un marcador de riesgo de enfermedad mental, pues sabemos que por un lado va a dar lugar a alteraciones del desarrollo cerebral. Estas infecciones durante el embarazo, este estrés de la madre, va a dar lugar a problemas del desarrollo cerebral, posiblemente problemas en la maduración neuronal, migración neuronal, y por tanto mayor riesgo de presentar un episodio, que en este caso estamos hablando del episodio psicótico, por eso más estudiado, y por otro lado, conforme a lo que os he contado previamente, disculpar, esas complicaciones durante el embarazo dan en el mundo occidental, desde luego, un mayor riesgo de desarrollar resistencia a insulina periférica, que es lo que comentaba Baker y que os he enseñado aquí con este gráfico desde la tolerancia a la glucosa. Por tanto, cuando nosotros hicimos a ese tipo de paciente, que no sabemos cuántos pacientes de esto lo tienen, realmente el riesgo de presentar estos niveles de glucosa elevados va a partir entre un 15 y un 20%, aunque posiblemente también entraría un factor de riesgo genético, pero bueno, pongamos un 15%, pues cuando hacemos a esos pacientes un test de tolerancia a la glucosa, si se han producido estas características que nos hemos creído de David Baker, pues realmente tenemos un incremento que luego, un incremento del riesgo, que luego con nuestros pacientes tienen hábitos de vida, muchos de ellos poco saludables, abuso de sustancias y los necesarios psicofármacos, que los de segunda generación tienen un perfil metabólico pues poco benévolo, tenemos un mayor desarrollo de patología cardiovascular desde las etapas iniciales. Bueno, la verdad es que esto cuando lo cuento en clase digo, bueno, pues esto hacemos un estudio, cuando os embaracéis la mitad de la clase o nos damos bien de alimentar y cuando la otra mitad pues le damos bien de alimentar y vemos. Esto obviamente no es posible, es antiético, no debería hacerse, pero sí que podemos evaluar circunstancias en los que en los últimos 50-60 años hayan ocurrido. Y hay dos elementos históricos que en algún momento habréis podido oír por otras razones, que son el invierno del hambre holandés y la gran hambruna china. Son muy gráficos y muy representativos para lo que los estoy explicando. El invierno del hambre holandés, entre noviembre del 44 y mayo del 45, los nazis se repliegan, el ejército alemán nazi se repliega sobre Alemania, aísla ciudades del oeste de Holanda, de Países Bajos, y estas ciudades no les puede entrar alimento. ¿Vale? Entonces, esta gente, aparte del estrés que supone estar en guerra, viven con una situación de malnutrición. A las madres gestantes no les daban más comida, por desgracia, pero apuntaron cuáles las kilocalorías que daban a la gente. Entonces, lo que se ve es que 30 años más tarde en Holanda se dispara el ratio de enfermedad mental, 60 años más tarde se dispara el ratio de patología cardiovascular y reducción de la esperanza de vida y mortalidad precoz. Eso mismo ocurre también en la gran hambruna china. Entre el 60 y el 62, Mao hace esta revolución cultural y a la gente que estaba en puestos más cognitivos e intelectuales los envía al campo a que cultiven y se reeduquen. Claro, si te envían a según qué circunstancias, pues algún desierto que tengáis en Argentina, ahí se va a crecer poco, ¿vale? Si lo envían, por ejemplo, si lo enviaran ahí a la Concagua iban a cultivar poco, ¿vale? Entonces, esa gente pasa hambre, hay una hambruna importante, 30 años más tarde, estamos hablando de la década de los 90, los chinos empiezan a hacer, el pueblo chino empieza a hacer cada vez más investigación y tiene a nivel epidemiológico, pues empiezan a ver que la gran hambruna china, la gran hambruna se asocia a desarrollo de enfermedad mental 30 años más tarde y en la actualidad están estudiando por qué esto se asocia a mayor desarrollo de patología cardiovascular y mortalidad precoz. Por tanto, ahí entra un elemento que es el epifenómeno. La epifenómena es que es un síntoma secundario. Yo, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo de enfermedad mental, pero de forma paralela, como consecuencia del mismo factor de riesgo, me aparece un problema que son problemas metabólicos y reducción de la esperanza de vida. Este es el concepto de epifenómeno. Y nosotros hemos intentado estudiar, ahora en los 10 minutos que me quedan, que os voy a hacer un resumen breve, y hemos intentado decir que obviamente tenemos un factor de riesgo que condiciona la enfermedad mental, pero por desgracia ese mismo factor de riesgo que condiciona la enfermedad mental va a dar lugar a
consecuencias a nivel metabólico, que son las más estudiadas y son las que os he intentado hacer un breve resumen, que yo creo que por el tiempo y la aceleración seguro que no habrá quedado muy claro. Otro motivo para que el año que viene vuelva a comentaros esto, pero también va a dar lugar a alteraciones cognitivas en los pacientes, a alteraciones de neuroimagen y alteraciones psicopatológicas, que esto es quizá para los que trabajáis con pacientes en el día a día y a lo mejor pues no os interesa o no estáis metidos o no habéis tenido tiempo para estar interesados en la neuroimagen y en la cognición, la clínica puede motivarse diferente por haber tenido problemas durante el embarazo o no. Os haré un breve resumen sobre todo de la parte metabólica, que es la más estudiada. La más estudiada, por desgracia, solamente nuestro grupo y algunos grupos afines lo hemos estudiado, pero es la más estudiada porque lo que hemos hecho es básicamente trasladar la información que había hecho y que se encuentra hoy en día en desarrollo a nivel metabólico, que es muchísima, que ha condicionado pues, planes específicos de prevención políticos en lugares como, por ejemplo, la India. Es decir, para tener a esta gente que ha tenido problemas de un embarazo, luego a no tener una situación dramática a nivel metabólica evolutiva. El primero, esto es un estudio de este mismo año en el que vemos que algo tan simple como la antoprometría, en concreto la altura de nuestros pacientes, pues los que tienen un peso al nacer más bajo son los que tendrían un peso, una altura menor. Esto ocurre con el peso al nacer, que es este marcador indirecto del ambiente intrauterino, y ocurre en pacientes ocurre más marcadamente en pacientes que en control. Es decir, de alguna forma, aquellos pacientes que tienen el peso al nacer más bajo pues presentaban una menor altura que aquellos controles que tenían el peso al nacer más bajo. Y también interesantemente, y esto sí que me gustaría recalcarlo, encontramos un hallazgo que en un principio pensamos que era de casualidad. Aquí utilizamos dos cohortes de pacientes naive con un primer episodio psicótico, que era la nuestra de Barcelona y una de Santander, que son 600 pacientes. Y vimos que aquellas personas, aquellos pacientes que habían nacido en invierno y eran mujeres nacidas en invierno, ¿vale? El invierno entendido como nacer en invierno hay varias teorías, dos teorías. Uno, que tienes menos vitamina D y esto condicionaría enfermedad mental, y la que yo abogo más, que es que nacer en invierno implica que ese tercer trimestre del embarazo la madre lo ha pesado con mayor probabilidad de desarrollar infecciones víricas respiratorias, no solamente gripe, sino otras infecciones. Entonces lo que vimos es que las mujeres nacidas en invierno eran mucho más bajas que el resto de mujeres con un primer episodio psicótico y de los controles. Esto nos hizo buscar una cohorte como es la isla de Taiwán, un estudio que ya se había hecho, esto está pendiente de publicar todavía, está enviado a una revista, y en el que vemos que en 15.000 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, las mujeres nacidas en invierno son las más bajas, que es una cosa que es sorprendente, ¿no? Es decir, esto implicaría que esas mujeres, por un lado, factor de riesgo histórico del desarrollo de enfermedad mental, tanto de hemisferio norte como de hemisferio sur, haber nacido en invierno, pues en nuestro caso, en el caso de Taiwán, haber nacido en invierno implicaba también un evento físico que es una reducción de la altura, que es un elemento interesante. Nosotros nos dedicamos a mirar un poco si esto también condicionaba el incremento de peso asociado al antipsicótico en un primer episodio psicótico. Y vimos que los pesos al nacer más bajo y los pesos al nacer más alto, posiblemente asociado a un riesgo de diabetes gestacional, recordar, la diabetes gestacional está asociada a bebés macrosómicos, condicionaba un incremento de peso asociado al uso de olanzapina. Ya sabéis que la olanzapina tiene el peor perfil metabólico. Esto es un estudio que se hizo ya hace 20, 15 años, pero los análisis los hicimos hace 5 años en el intento de intentar entender si esto tenía un sentido. Luego hemos hecho otro estudio, en un estudio que es un estudio poblacional a nivel nacional en España, 200 primeros episodios psicóticos, y vimos que el peso al nacer más bajo estaba asociado a niveles de glucosa más alto. Y en ese mismo grupo también vimos que el peso al nacer no se asociaba con esta U invertida, sino que seguía un patrón lineal, pero pesos al nacer más bajo en los que incrementaban más el peso en las etapas iniciales con el uso de antipsicóticos. Mi compañero Emilio Fernández, que está ahora mismo en Cambridge, hizo un estudio muy similar, pero esto en pacientes en tratamiento con clozapina, y vio que aquellos pacientes que habían presentado el peso al nacer más bajo, es decir, que habían tenido más problemas durante el embarazo, de alguna forma indirecta, es los que tenían una mayor obesidad abdominal, ¿vale? Esto lo vi en pacientes con clozapina, pero sin embargo en primeros episodios y en pacientes controles no lo he encontrado. Luego también en la misma cohorte lo que vio es que el desarrollo posterior de diabetes, que como bien sabéis es un problema que ocurre por desgracia en muchos de nuestros pacientes y generalmente en unas etapas anteriores a lo que ocurre en el resto de la población general, él, en su grupo de pacientes con esquizofrenia en tratamiento con clozapina, lo que veía es que los pacientes que tenían peso al nacer más bajo, menos de 2,5 kilos, son los que desarrollaban antes diabetes que los otros pacientes que no presentaban, que pesaban más de 2,5 kilos. Por tanto, veía que era un marcador de riesgo.
Una compañera que es Marina Garriga, como parte de su tesis, se va a Dinamarca y ahí utiliza, ya sabéis que los países nórdicos son los que tienen los mejores números, por decirte de alguna forma. Es decir, ellos apuntan bien todo y luego puedes utilizar esos datos para hacer análisis epidemiológicos. Ella lo que ve es que en una cohorte nacida en el año 53, que solamente son varones porque 20 años más tarde solamente los varones iban al servicio militar, los varones que tienen el peso al nacer más bajo son los que desarrollan diabetes con mayor frecuencia comparado con la población general. La esquizofrenia es el que tiene el riesgo más elevado y luego los trastornos afectivos unipolares y bipolares tienen el segundo riesgo más bajo. Es decir, como os he comentado previamente, peso al nacer más bajo condicionará mayor riesgo de diabetes en la población general, pero ese riesgo cuando tienes una enfermedad mental y es de esquizofrenia se multiplica por 6 y cuando tienes una enfermedad afectiva, trastorno afectivo, una enfermedad mental afectiva, bipolar o unipolar, se multiplica por 2. Por tanto, el hecho de tener una enfermedad mental multiplicaba aún más el riesgo de el desarrollo de una patología médica desde etapas iniciales. Esto mismo lo desarrolló el mismo grupo con el que estuvo Marina Garriga, es otro grupo también de Dinamarca, ahora en una población global, hombres y mujeres, y utilizando también el uso de psicofármacos, que obviamente no deja de ser un factor promotor de patología metabólica. Pues bueno, lo mismo. Si tienes el peso al nacer bajo porque has tenido problemas durante el embarazo, tienes mayor riesgo de presentar diabetes, sobre todo si tienes una esquizofrenia o si tienes un trastorno afectivo, más que la población general. Y eso independientemente del psicofármaco que estés utilizando. ¿Vale? Como os he comentado previamente, no solamente las complicaciones obstétricas dan lugar a patología metabólica y la enfermedad mental, sino que también coexisten otras circunstancias, entre otras una mayor severidad de la psicopatología. Aquí estamos desarrollando una revisión sistemática y metaanálisis que está también bajo revisión en una revista en el que hemos intentado hacer un resumen de todos los elementos que hay hasta la fecha. Pero principalmente os pongo un par nuestros, un estudio en esquizofrenia con predominio de síntomas negativos, donde el haber tenido problemas durante el parto se asociaba al desarrollo de mayor sintomatología depresiva. En otro estudio en primeros episodios psicóticos afectivos e inafectivos, veíamos que la presencia de complicaciones obstétricas se asociaba a mayor sintomatología negativa y a una PANSS total mucho más severa. En primeros episodios psicóticos también, aquí mezclados afectivos y no afectivos, veíamos que la presencia de problemas durante el embarazo y el parto se asociaba a una mayor severidad medida en la PANSS. Es decir, que los pacientes que tenían un mayor delirios, alucinaciones, estos por probabilidad era más probable que hubieran tenido problemas durante el embarazo y el parto. Brevemente, estos elementos también condicionan afectación de la estructura cerebral. Obviamente, si consideramos que ese estresor durante el embarazo pues, ha dado lugar a problemas médicos, a problemas psicopatológicos, pues posiblemente también toque estructura cerebral. ¿Vale? Aquí brevemente un estudio que hicimos publicado el año pasado, que será el primer estudio de la tesis de una compañera que es psicóloga que se llama Ana Costas. Vemos que problemas durante el parto, es decir, problemas relacionados con la asfixia durante el parto, condicionan una dilatación del tercer ventrículo, ¿vale? Los ventrículos cerebrales, pues los ventrículos más dilatados estarían asociados. Ventrículos dilatados en la esquizofrenia es un hallazgo patognomónico desde hace muchos años, muy característico de la esquizofrenia, no diagnóstico, pero muy característico, y hemos visto que en nuestro caso, en primeros episodios psicóticos, esto se asociaba a la presencia de problemas durante el parto. Luego, otro elemento importante que son los problemas cognitivos. Vale, pues los problemas cognitivos, hicimos una revisión sistemática y metaanálisis, y lo que vimos es que los problemas cognitivos se asociaban, es decir, la presencia de complicaciones obstétricas se asociaba a problemas en la memoria de trabajo y en la memoria verbal. Y en el mismo estudio de antes, lo que vimos es que la memoria verbal se asociaba a la dilatación ventricular. Es decir, esa dilatación ventricular que consideramos que es debida a problemas, en parte a problemas durante el parto, también era debida en parte a problemas durante el parto que indicaban dilatación ventricular y que a su vez indicaban disminución de la memoria verbal. Esto era interesante porque afectaba también a pacientes y controles. Es decir, aquí he supuesto una línea media. Obviamente la memoria verbal sería más alta en los controles que en los pacientes, pero el efecto era el mismo. Es decir, los problemas durante el parto disminuyen la memoria verbal tanto de controles sanos como en mayor medida de pacientes con afecto de un primer episodio psicótico.
A nivel cognitivo, el estudio previo que se había comentado de pacientes afectivos y no afectivos con un primer episodio psicótico, pues lo que vimos es que la presencia de problemas durante el embarazo, no durante el parto, sino durante el embarazo, daban lugar a dificultades en la atención y en la velocidad de procesamiento. Por tanto, están afectando a ambos dos. Y ahora en la actualidad estamos también metidos en otra revisión sistemática y metaanálisis, donde lo que intentamos ver es las complicaciones obstétricas. Obviamente son mayores en aquellos pacientes en estado mental de alto riesgo, aquellos que luego transicionarán a psicosis o no, y ver si las complicaciones obstétricas juegan un importante rol en la transición a psicosis. Sabéis que hoy en día se presupone que estos pacientes con estados mentales de alto riesgo, que muchos son por alto riesgo genético, hijos de pacientes con un diagnóstico de enfermedad mental, y otros son por circunstancias variadas, tienen un ratio de transición de un 33%. Depende bastante de los diferentes estudios que tomamos a valorar, pero lo importante es ver que lo que vamos a intentar ver es si estas complicaciones obstétricas, ya sea durante el embarazo, ya sea durante el parto, pueden condicionar posteriormente una mayor probabilidad de que transicionen hacia una psicosis completa o de alguna forma hagan estos esos síntomas psicóticos inespecíficos y se queden allí y luego puedan desarrollar una actividad más o menos normal, porque los estados mentales de alto riesgo, lo que sí que está bien descrito es que cuando presentas un estado mental de alto riesgo, aunque no llegues luego posteriormente a desarrollar un primer episodio psicótico, una enfermedad mental diagnosticada como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de depresión mayor, el haber presentado estos estados mentales de alto riesgo ya indica que hay una pérdida de funcionamiento. Brevemente, obviamente a lo largo de la historia se ha intentado entender muy bien a nivel genético si esto que os he comentado, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, hay una combinación genética, es decir, si los factores de riesgo genéticos para el desarrollo de enfermedad mental, esquizofrenia, también está asociado o trastorno de depresión mayor o trastorno bipolar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, y lo que vamos a afirmar es que la razón genética, si la existiera, desde luego no existe en relación con la esquizofrenia. Es posible que con el trastorno de depresión mayor pueda tener alguna relación genética, pero si no hay una relación genética entre la diabetes y la esquizofrenia, lo que encontramos en nuestros pacientes no se debe a la genética, sino que debe deberse a la epigenética. Hicimos un pequeño estudio que también está en revisión, en el que veíamos que en primeros episodios psicóticos realmente el riesgo genético de diabetes es el mismo entre pacientes y controles, y que solamente el hecho de uso de psicofármacos es lo que incrementa el riesgo relativo a lo largo de 24 meses. ¿Vale? Es decir, no hay un mayor riesgo en nuestros pacientes de presentar riesgo genético de diabetes mellitus tipo 2, por tanto, consideramos que ese riesgo debe ser un riesgo epigenético. Y ese riesgo epigenético, la explicación que os estoy intentando vender es que se debe a dificultades durante el embarazo. Hoy en día lo que sabemos es que una de las principales razones para el desarrollo en el mundo occidental, en los países que tienen un alto acceso a alimento, de diabetes mellitus, se debe a toda una serie de problemas durante el embarazo y, por tanto, a un riesgo epigenético. ¿Vale? Esto es lo que vamos a intentar nuestra investigación. Si el año que viene me volvéis a invitar, intentaré, aparte de explicaroslo con más calma, intentaré también explicaros los estudios que estamos llevando a cabo de intentar determinar ese riesgo epigenético de los problemas metabólicos de nuestros pacientes con un primer episodio psicótico. En definitiva, a ver si esto me funciona, perfecto, que los estresores ambientales podrían estar, desde luego explicarían una parte, no sabemos si esto es mucho o poco, de ese exceso de morbilidad en nuestros pacientes, es decir, ese exceso de prevalencia de diabetes, hipertensión, aterosclerosis, infartos cerebrales en nuestros pacientes. Y esto que conllevaría también una reducción de la esperanza de vida entre 10 y 15 años, ¿vale? Esa es un poco la explicación. Que estos factores estresantes durante el embarazo condicionan una epifenómena, es decir, tenemos un diagnóstico psiquiátrico por un lado y luego por otro lado tenemos ese diagnóstico de patología cardiovascular. Recordar los hallazgos que vienen de la gran hambruna china y del invierno del hambre holandés. 30 años más tarde, incremento de la prevalencia de enfermedad mental. 60 años más tarde, incremento de la prevalencia de patología cardiovascular. Y que parte, que no sabemos cuánto, de todos estos problemas metabólicos, neuroanatómicos, cognitivos, esas diferencias psicopatológicas que vemos en nuestros pacientes, pudieran estar debidos a estos problemas que subyacen en lo que se dicen como el origen del desarrollo de la salud de la enfermedad, es decir, problemas durante el embarazo y estos 2 primeros años de vida.
Y yo creo que esto es todo. Disculpar la celeridad, disculpar los problemas de conexión. He ido muy rápido, seguro que habré dejado muchas dudas. Recordar que me podéis pedir la presentación, que os la enviaré en PDF, que así pesa menos, y luego también me podéis pedir los artículos que os he comentado, que los tengo, y os lo envío por si tenéis interés en profundizar en el tema. Voy a dejar de compartir, no sé si tenemos tiempo para, no sé cómo lo estáis haciendo, si tenemos tiempo para alguna pregunta o no, o lo que vosotros consideréis, yo a vuestra disposición, y recordar de nuevo el agradecimiento a Carlos por la invitación, y sobre todo pues que sepáis que tengo todo este documentos para que me los pidáis por mail y yo os lo pueda enviar, ¿vale? Muchas gracias, Clemente, muy gentil, muy generoso y muy buena tu presentación y las investigaciones que nos has compartido. Eh, con respecto al estado de malnutrición o desnutrición, nosotros acá somos especialistas en eso, cada vez tenemos más Por desgracia. y cada vez cuando uno cuando atendemos en los consultorios nos encontramos con que cada vez hay gente más lenta a la hora de razonar y de tomar decisiones sobre su vida. Con respecto a los últimos estudios que pasaste ahí en tu presentación, lo que está ligado más que nada a deterioro cognitivo, ¿han podido hacer algún estudio longitudinal o algún estudio observacional de pacientes que han manifestado en ese mal desarrollo cognitivo más resistencia al tratamiento en esquizofrenia? Muy buena. No lo hemos desarrollado, pero sí que te voy a dar una vuelta de tuerca. Hay varios estudios, sobre todo en Corea y en poblaciones nórdicas, que algo tan simple como os he comentado antes, que es el nacer en invierno, que obviamente significaría que el tercer trimestre pues o has tenido menos vitamina D, o, porque es la vitamina solar, o has tenido mayor frecuencia de infecciones. Esto condicionaría, obviamente, al ser intrauterino, mayor probabilidad de desarrollar problemas metabólicos y problemas cognitivos. Y lo interesante es que lo que se ha visto es que en las cohortes de esquizofrenia refractaria en tratamiento con clozapina hay una mayor prevalencia de pacientes nacidos en invierno. Por tanto, tendría un sentido global. A ver, la explicación es una explicación muy asociativa y muy de sentido común. Posiblemente esto no nos va a explicar la heterogeneidad de la enfermedad mental, pero yo creo que sí que nos puede venir, a mí me vale mucho en mi día a día, para muchas veces cuando hago estas preguntas, lo que hago siempre cuando veo un primer paso es hago el genograma, la historia genética, es decir, si tiene un antecedente familiar, y luego problemas durante el embarazo del parto, y luego puedo mirar si ha nacido en invierno o no. Entonces, esto sí que tiene un sentido de que realmente cuando un paciente tiene estos factores de riesgo, lo que te habéis comentado, malnutrición, ojo, un elemento muy importante, y que yo creo que esto se nos olvida. Esto que os he contado va a ir en aumento, porque recordar que por suerte la medicina cada vez es capaz de asegurar la supervivencia a niños más prematuros. Estos niños prematuros van a tener esos problemas de los que me estabas comentando. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Este lentecimiento psicomotor que comentas puede venir en muchos casos porque la prematuridad da notables problemas, no solamente el surfactante del pulmón, que esto es esencial para la vida, pero a nivel cognitivo ese cerebro no estaba tan maduro para salir al exterior, lo hemos sido capaz de sacar, y por tanto esto va a dar problemas a largo plazo. Por tanto, esto que os he comentado podréis creeros en mayor o menor medida, pero que sepáis que con la evolución en la actualidad de la medicina, lo normal es que cada vez veamos más circunstancias de estas, que problemas de este tipo van a dar lugar a problemas cognitivos, a problemas psicopatológicos, a mayor resistencia en el tratamiento farmacológico, no solamente en la esquizofrenia, sino probablemente también en el trastorno de depresión mayor problema a nivel psicopatológico, y también mayor problema metabólico, y posiblemente también mayores alteraciones a nivel de estructura cerebral. Pero bueno, la estructura cerebral hoy en día todavía nos cuesta mucho en saber eso, qué traslación tiene en el día a día. Pero yo creo que es un problema que cada vez nos vamos a encontrar más. Por desgracia, nos vamos a encontrar, aunque por suerte es porque, en vuestro caso, por las circunstancias socioeconómicas, que posiblemente habrá más madres malnutridas, también se está estudiando mucho el hecho de malnutrición en la infancia y la adolescencia, también condiciona problemas en el desarrollo neurológico, por tanto, función cognitiva, obviamente. Esto es una realidad y es una desgracia en muchos países. En vuestro caso, pues yo creo que esto cada vez lo notaréis más, sobre todo cuando habéis vivido épocas que eran mucho mejores, pues ahora las épocas mucho peores, eso es un drama muy evidente. Pero yo creo que esto es inherente al ser humano, el desarrollo neuronal, y cualquier elemento que impacte
durante el desarrollo, donde ahora se considera que son hasta los 30 años, el desarrollo neuronal, la madurez neuronal, tendríamos hablando, pues todo esto, si en etapas más tempranas va a tener un mayor efecto, muy disperso posiblemente, pero en etapas más tardías, como hablamos de malnutrición infantil y juvenil, pues eso también consideraría problemas. Por tanto, es un tema que desgraciadamente no sabemos muy bien cómo solucionarlo, el concepto de la malnutrición, salvo a nivel económico, pero nosotros tendremos que tener eso como un elemento de que ese paciente va a tener una mayor resistencia y una mayor severidad psicopatológica y mayor resistencia a los fármacos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? La última, y ya te libero. Por favor, nada, faltaría. Con este tema de la malnutrición y los efectos en el mal desarrollo del sistema nervioso, ¿han visto mayor prevalencia de primer episodios psicóticos asociados a consumo de marihuana? Sí. Lo que hemos visto, y esto no lo hemos visto nosotros, que, como os he dicho, pues tenemos unas cohortes en España, bueno, se están empezando a conseguir cohortes importantes, pero sí los nórdicos lo que han visto es que si tú tienes, lo que se llama el double hit, el doble impacto. Hay algunos que hablan ya de triple impacto, pero si tienes un problema durante el embarazo y a eso le añades un consumo de marihuana, de tóxicos, se te dispara el riesgo de una brutalidad. Es decir, cuanto más impactemos al cerebro en desarrollo, mayor riesgo de enfermedad mental, no solamente obviamente de psicosis no afectiva, también posiblemente de psicosis afectiva o de otro tipo de patología severa, pero siempre generalmente severo, ¿vale? Mayor riesgo de patología mental. Y cuando le metes aparte a esto sí que hay estudios en los nórdicos, cuando le metes una historia familiar de enfermedad mental, el riesgo se dispara a una brutalidad. Y sobre todo lo que se dispara es un adelanto de la edad de aparición de los síntomas. O sea, no solamente te da más severidad, sino también los síntomas comienzan antes, y al comenzar los síntomas antes, por desgracia, la evolución es más tórpida y peor. Por tanto, cuando se añaden estas circunstancias que tú haces en la historia clínica el primer día, dices, esto vamos a tener problemas a la hora del tratamiento, de la evolución y de la expectativa también. Porque a lo mejor dices, oye, mira, tiene 18 años, pero no ha presentado un cuadro muy explosivo, no hay mucha telegresividad, no hay una severidad sintomatológica, pero cuando coges todos los antecedentes dices, vaya, las probabilidades de que haya un deterioro o una prevalencia de pérdida funcional más severa es más importante. Bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno, muchas gracias y ojalá te pueda tener acá. Carlos, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya veis que esto, problemas de la conexión, yo creo que es el indicativo que en los próximos años pueda estar yo en presencia con vosotros allí y podamos organizarlos. Un placer, muchísimas gracias por la atención. Recordad de nuevo mi mail, me podéis enviar cualquier cosa y yo encantado de responderos. Yo te lo paso. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.